Bienvenidos a otra clase de Fundamentos de Administración. Hoy nos toca abordar el primer punto de la unidad 3, lo que refiere al proceso de planificación. Hoy vamos a repasar brevemente lo que es el mapa estratégico, la misión, la visión, la estrategia, los valores y el entorno. Algo les había mencionado en anteriores clases, justamente el proceso administrativo se configura a partir del desarrollo tanto de la planificación, del proceso de organización, de la dirección y el control. En primer lugar, vamos a iniciar con algunas definiciones de planeamiento, del proceso de planeamiento. Y podemos definir justamente el planeamiento es una instancia formal en la cual se definen los objetivos y se establecen los caminos que se tomarán para alcanzarlos. Esto implica la determinación de objetivos entendidos como un estado de cosas futuro que se desea alcanzar y las estrategias, es decir, los lineamientos generales de las acciones que se deben realizar para conseguirlo. O sea, en algún punto va de las ideas a la acción y de la acción a las ideas, porque justamente se dice que es un proceso recursivo, porque las ideas generan acciones y permiten generar nuevas ideas. Ya lo vamos a ver enseguida con el siguiente cuadro. También puede decirse justamente que el planeamiento puede verse como un esfuerzo racional, porque hay una intencionalidad, es algo que no se da de forma natural, sino es una instancia formal y un esfuerzo racional en la toma de decisiones para dar coherencia a las acciones de una organización. Se define también como el proceso de planeamiento puede entenderse como la forma en la que la administración lleva las ideas a la acción. Es un proceso constante de procesamiento de información y de toma de decisiones. Simon define justamente el planeamiento, es un proceso decisorio por el cual se estructuran las decisiones, va de lo menos estructurado, lo programado, o sea, las ideas, a lo estructurado, lo programado, decisiones operativas. Lo vamos a ver en el siguiente cuadro, esta idea de la retroalimentación en algún punto del proceso. Cuando uno planea, también define justamente su estrategia y dentro de la estrategia también define las instancias de control. Y uno a medida que va implementando justamente lo planificado, va verificando su cumplimiento y en algunas ocasiones requiere una reestructuración justamente de esa planificación, surgen nuevas ideas y por ende nuevas acciones. Acá lo vemos con mayor claridad y sí hay que destacar que a medida que se desciende en la jerarquía de los objetivos, o sea, de la visión, la misión, la estrategia, los objetivos, las metas, las tácticas, se va de lo más general a lo más particular. A medida que bajás de los objetivos generales a objetivos menor jerarquía, hay un mayor nivel de especificidad de cómo realizar esa tarea, cómo controlarla, cómo desarrollarla. Por ende se alcanza mayor nivel de precisión a partir de la definición de objetivos, se baja en algún punto a las metas. Acá lo vemos de los medios a fines y de los objetivos generales a objetivos de menor jerarquía. Luego se baja a objetivos operativos y específicos y va retroalimentando a partir justamente de las operaciones básicas de las instrucciones a lo que es la planificación. La función del planeamiento podemos decir que justamente es responsable entonces de definir la misión y la visión de los objetivos, de las metas, de delinear las estrategias y las tácticas para el logro justamente de esos hitos, de esos elementos o variables que constituyen justamente la planificación. También se establecen los estándares de eficiencia y eficacia justamente para su control preventivo, posterior, in situ, etcétera, etcétera. Acá lo vemos, ¿no? Fines, visión, estrategia, táctica, operación y acción. De lo general a lo particular. El planeamiento tiene distintos niveles jerárquicos. Justamente en esa pirámide podemos individualizar tanto el planeamiento estratégico, el planeamiento táctico y el planeamiento operativo. Es un proceso, en definitiva, que da sentido al accionar de la organización. Posee una proyección a largo plazo, el horizonte temporal abarca varios años, según, digamos, el nivel jerárquico de planeamiento. Acá lo vamos a determinar con mayor claridad. Dice, el planeamiento estratégico es el proceso de planeamiento formal en el cual se busca definir los objetivos generales de la organización a largo plazo y las estrategias que se utilizarán para alcanzarlo. Cuando bajamos al planeamiento táctico, se da en el marco del plan estratégico por el cual cada departamento establece el plan general y lo proyecta a mediano plazo. Y ya en lo que refiere al planeamiento operativo, posee un alcance a corto plazo, determinando el contenido específico de cada tarea o actividad en pos de alcanzar las metas determinadas. O sea, se va de lo general a lo particular y también en lo temporal también se da
de largo plazo, mediano y corto plazo. En el plan general se especifican justamente un conjunto de recursos disponibles para la consecución de los objetivos de cada departamento, en el caso del plan táctico, y las decisiones estratégicas dan sentido a las tácticas y estas dan forma a las operativas. Por eso se dice que es un proceso dinámico. Acá también lo vemos gráfico, esta idea de lo estratégico, lo táctico y lo operativo, de largo a mediano plazo, lo vemos jerarquizado, ¿no? Si decíamos que justamente la planificación es el proceso por el cual se determina justamente la visión y la misión, las podíamos definir justamente, perdón, fui de slide. La misión es la declaración formal de los objetivos trascendentales y fundacionales de la organización. Contesta el por qué y el para qué de su existencia. Mientras que la visión es esa visualización de situación futura y deseable que se trata de lo que la organización quiere ser y quiere lograr en el futuro. También lo podemos determinar con esa idea de lo temporal. La visión, yo les recordaba en distintas instancias, que es esa situación futura, es hacia dónde quiere ir la organización, hacia dónde cómo quiere ser vista en el futuro, hacia dónde quiere llegar. Y la misión, en definitiva, contesta el por qué y el para qué de su existencia. ¿Para qué se constituye la organización? No hacia dónde quiere ir, que sí está vinculada en la misión. En definitiva, el mapa estratégico constituye la formulación tanto de la visión y de la misión, y luego baja con una estrategia los objetivos y las metas. Objetivos y metas. Si definíamos visión y misión, también tendríamos que definir los objetivos. Todas las acciones organizacionales se encuentran articuladas dentro de un plan en el cual se detallan, entre otros elementos, los objetivos a perseguir y los caminos a alcanzar. Los objetivos tienen que tener determinadas características, determinados componentes. Un objetivo es un estado futuro de las cosas que la organización espera alcanzar en un tiempo específico. ¿Y cuáles son esas características que tienen que tener los objetivos? Cuando uno formula los objetivos, tiene que tener en consideración estos 5 variables o características propias del objetivo. La factibilidad, un atributo específico que lo defina, debe ser cuantificable, tiene que tener un estándar de referencia sobre el cual poder controlar y verificarlo, y un horizonte temporal. En la formulación del mapa estratégico o de la planificación en sí mismo, cuando defino los objetivos propios de mi organización en función de la estrategia, tengo que tener en consideración estos 5 atributos de los objetivos. Cuando referimos a ser factible o la factibilidad, el objetivo debe ser posible de alcanzar. Eso tiene que ver con la factibilidad. Un atributo específico que lo defina, bueno, debe tener un elemento específico que lo defina, por ejemplo, ventas, rentabilidad, satisfacción del usuario, disminución del desempleo. Un elemento cuantificable es un objetivo. Un objetivo debe tener una unidad de medida que permita medir el grado en lo que si se alcanzó o no se alcanzó. Por eso la idea de cuantificable. Un estándar de referencia, que básicamente dice la bibliografía, que es el valor que se quiera alcanzar. Un horizonte temporal, siempre tiene que tener una temporalidad en los objetivos, también como variable de control, y hace referencia básicamente al periodo de tiempo en el cual se espera alcanzar ese objetivo. De hecho, la temporalidad es clave en la planificación, porque si yo no defino la temporalidad, no estoy controlando en definitiva si el objetivo sirve o no sirve. El claro ejemplo, para dar un ejemplo burdo, es el vestido de novia. Si yo sé que me voy a casar en X fecha, no me sirve que el vestido de novia llegue posterior a esa fecha. La temporalidad del objetivo de desarrollo, cumplo con el servicio en el tiempo que yo me defina. Estoy dando un ejemplo básico como para ilustrar la idea, ¿no? Un gobierno puede poseer un objetivo, una reducción de la pobreza, por ejemplo, pero en la formulación de los objetivos deberá establecerse los elementos indicados. Por ejemplo, reducir la pobreza en un 10% a lo largo de un año. Ahí tenemos las variables, los 5 elementos o consideraciones que deben tener los objetivos. Los objetivos, al ser una expresión concreta de estados futuros que se desean lograr, son orientadores de la acción organizacional de una forma más concreta que los fines, ya que se encuentran acotados en el tiempo y poseen un conjunto de parámetros que permiten cuantificar los resultados esperados en el accionar. O sea, los objetivos a su vez se desagregan en
objetivos de menor jerarquía, que lo podemos denominar, o por lo menos algunos autores lo denominan como metas. Las metas son subconjunto de objetivos y se distinguen que las metas son normas cuantitativas, mientras que los objetivos son a la vez cuantitativos y cualitativos. Las metas bajan a un nivel de detalle, si se quiere, mejor, ¿no? Los objetivos específicos organizacionales o sectoriales son los denominados metas. Acá sí ya vamos a entrar en lo que es la estrategia y la táctica, también como para diferenciar, como lo hacíamos recién con los objetivos y las metas. Acá la idea es diferenciar la estrategia de la táctica. Las estrategias indican las trayectorias para alcanzar la consecución de los objetivos. O sea, yo definía mi visión, mi misión, mis objetivos y las metas. Bueno, la estrategia en algún punto viene a responder cómo lograr eso, cómo lograr esos objetivos, cómo lograr llegar a esa visión. Estas trayectorias son definidas como las posibles alternativas para alcanzar los objetivos estratégicos y desarrollar las habilidades necesarias. Una vez que se determina una trayectoria, constituye una guía para ejecutar las acciones. O sea, es una guía para ejecutar las acciones y el cumplimiento en definitiva de los objetivos. Según su naturaleza, la estrategia puede ser entendida como un plan, un patrón, una posición, una perspectiva o un estratagema. Entonces podemos entender que la estrategia como el conjunto de decisiones sobre los objetivos a perseguir y las acciones a emprender buscando aprovechar los recursos de la mejor manera posible para alcanzar. O sea, entender a la estrategia como ese conjunto de decisiones. En definitiva, la estrategia es una decisión en sí misma, del ápice estratégico, del ápice táctico u operativo. Y las tácticas, en definitiva, serían esa derivación de la estrategia. Porque se circunscriben principalmente a un tiempo, a un espacio, a una asignación de recursos. Baja nuevamente a un mayor nivel de detalle la estrategia. Matriz de FODA, bueno, la matriz de FODA en definitiva es una herramienta que me va a servir en distintas instancias del proceso administrativo. Inicialmente en la etapa de planificación, pero si decíamos que la planificación es un proceso recursivo o que se retroalimenta a partir de los otros procesos, como es la dirección y el control, o la misma organización, y si decíamos que si llevamos las ideas a la acción y de esas acciones surgen nuevas ideas, el matriz de FODA nos va a servir en distintas instancias, pero principalmente, como decíamos, en la etapa inicial de planificación o planeamiento. En este análisis, que es en definitiva el matriz de FODA, es una herramienta de análisis, se van a distinguir aspectos favorables o desfavorables de una organización justamente cruzando factores internos y externos. El aspecto interno apunta justamente a identificar fortalezas y debilidades de la organización, aspecto interno. Obviamente justamente las fortalezas hacen referencias a elementos positivos y las debilidades justamente a elementos negativos. Cuando nos referimos a elementos externos, hacemos hincapié en oportunidades y amenazas. Nuevamente, oportunidades con un sentido positivo y las amenazas en un sentido negativo. Por ejemplo, de un análisis interno podemos decir que tenemos una fortaleza a empleados motivados, a buenos sistemas de gestión, a clientes leales, etc. Y como debilidades, el mal clima laboral, la rigidez organizativa, el atraso tecnológico. Acá siempre estamos destacando, si reparan en el análisis, en fortalezas y debilidades. Mientras cuando nos referimos a elementos externos, podemos ejemplificar como nuevos segmentos de mercado, una oportunidad, un segmento que no está explotado y que como organización puedo explotar en beneficio justamente de la organización. Posibilidad de competir en el mercado internacional. Y como amenaza, como elemento negativo, podríamos decir entrada de nuevos competidores, cambios en los gustos de los consumidores, de las modas, de las nuevas tendencias, las necesidades sociales, aumento de la rivalidad del segmento, aumento de la competencia extranjera, la apertura del mercado extranjero, por ejemplo. La definición de la estrategia como FODA puede, en definitiva, establecer cuáles serán los objetivos estratégicos que debo perseguir en función de ese análisis. Y a partir justamente del entendimiento de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas, con un análisis general de organización, voy a definir en definitiva la planificación, teniendo en consideración estas cuatro variables, ¿no? Seguimos con un cuadro que grafica en definitiva lo que es la implementación del plan estratégico. Yo realizo
este análisis previo para realizar la planificación, determinar la visión, la misión, los objetivos, las metas, la estrategia y la táctica, y luego implemento. Y de la implementación del mapa estratégico incluyen emitir las órdenes, comunicarla a los responsables de la ejecución, si requiere a la dirección, y luego bajarlo a ápices como el táctico y el operativo, definir los planes tácticos y operativos dentro de cada departamento y la asignación de los recursos para cada una de las áreas de la organización. También defino cómo va a ser en un estadio posterior, cómo voy a organizarme en función de esa estrategia, cómo va a ser mi comunicación entre las áreas, cómo va a ser la integración de esas áreas que pertenecen a la organización. Acá lo vemos justamente el FODA en un gráfico de implementación. Determinamos los factores internos y los factores externos. Definimos ese FODA bien identificado, las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las oportunidades. Defino los objetivos y las estrategias. Luego defino los planes tácticos. Implemento, controlo, medición de resultados y se van retroalimentando. En definitiva, lo que retroalimenta es nuevamente esa planificación. Yo planifico para controlar en alguna instancia. Bueno, por último vamos a ver las 5 funciones del planeamiento: como generador de ideas, como control, como formalización, como organizador de la acción y como integrador de la organización en sí mismo. Se dice que la planificación, en definitiva, reduce la incertidumbre interna respecto de qué hacer y hacia dónde dirigirse, de coordinar las tareas, de las funciones dentro de una organización. Entonces, a partir de eso se puede identificar estas 5 funciones. La primera función, la que refiere al planeamiento como generador de ideas, es la razón o la excusa inicial para pensar. ¿Para pensar qué? Bueno, la visión, la misión, la estrategia, etc. También se dice que la planificación tiene una función como control. ¿El control qué controlo? Las ideas iniciales, las ideas generadas justamente a partir de la instancia de planificación. Controlo las ideas, el cumplimiento de la estrategia, la estimación de recursos que se requieren justamente para llevar a cabo esa estrategia, los resultados, anticiparse a los problemas y el grado de factibilidad justamente de los objetivos o de las ideas que haya planteado. Y en lo que refiere al planeamiento como formalización, refiere a darle forma para presentarla en la organización, la formalización de ideas y los planes de implementación de forma tal que ellas puedan ser fundamentadas y comunicadas justamente internamente dentro de la organización. La formalización lleva consigo esta idea de la comunicación. El planeamiento como organizador de la acción refiere o pone por lo menos énfasis en el cómo hacer, en cómo llevar a cabo ese planeamiento. En definitiva, pone énfasis en la estrategia y en las tácticas como función de planeamiento. El planeamiento como integrador de la organización, por lo menos dice la bibliografía, el propio proceso brinda un enorme potencial para abrir barreras departamentales, culturales, promover el trabajo en equipo, el compromiso y la participación y asegurar la coherencia en la acción. ¿A qué hace referencia? Bueno, a la comunicación y la integración. Yo cuando planifico también individualizo cómo va a ser esa comunicación y cómo va a ser la integración de las distintas áreas. Eso se ve más claro en el proceso posterior, que en definitiva es el proceso de organización dentro del proceso de la administración. La segunda instancia es el proceso de organización, pero en definitiva en la planificación también hago hincapié en la comunicación e integración de las áreas que pertenecen a una misma organización. Acá vimos las 5 funciones de manera dinámica o breve o resumida, y podemos finalizar la clase de hoy con una conclusión. En definitiva, la planificación debe ser un proceso continuo, no es un proceso estático, o es más bien un proceso dinámico, en el cual es importante, como idea para que se lleven, que la planificación se debe hacer partícipe a todos los niveles jerárquicos de la organización, para que justamente ellos mismos puedan ser los que establezcan ideas en torno a la estrategia, a las tácticas y principalmente a sus propios objetivos y metas que desean alcanzar. Veíamos en las características o variables que deberían tener
los objetivos, bueno, al hacer partícipe dentro de la planificación y que no sea solamente en el ápice estratégico de la planificación, que no se vuelque o que no se dé participación a los miembros de la organización, eso conlleva problemáticas en la implementación justamente de esa planificación. Entonces, al hacer partícipes, seguramente los objetivos y las estrategias, las metas en sí mismos, van a ser factibles, van a tener un atributo, van a poder establecer una temporalidad, y la planificación va a ser más certera. Repasen la bibliografía, aprovechen nuevamente a hacerme las consultas dentro del foro, y bueno, quedo a disposición y seguramente lo repasemos en la próxima clase presencial. Muchas gracias.